solamente tú puedes dar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y confiamos en ti, Señor, que esta mañana vamos a salir bendecidos cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, salúdense unos a otros y los jóvenes pueden pasar a sus salones y los niños también. Y nos quedamos los niños grandotes. ¿Listos, hermanos? Bueno, vamos a dar inicio en esta mañana, hermanos. Vamos a ver el último tema acerca del Sermón del Monte. Ya pasamos varios meses, ¿verdad?, aprendiendo las profundidades y maravillas que el Señor tiene preparados en este sermón que se conoce como uno de los más largos que se ha registrado en la Escritura. No que el Señor Jesús no haya dado sermones largos, sino que es el que más largo se registró en la palabra de Dios. Por cierto, la profundidad de este sermón es bastante grande, hermanos. Verdaderamente, pues si tomamos varias semanas o meses más bien en verlo, realmente podíamos tomarnos unas 3 veces más el tiempo para estudiarlo, pero consideramos que con esto cada uno de ustedes ya tiene para seguir buscando, escarbando, ¿verdad?, para que puedan seguir creciendo en la gracia que el Señor nos ha dado. Así que vamos a continuar en Mateo capítulo 7, verso 24, y vamos a ver un tema que tiene que ver edificar sobre la roca, o debemos edifiquemos sobre la roca. Vamos a leer desde el verso 24. Cuando estén listos me indican con un fuerte amén. Amén. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta ahí lo dejamos. Aquí, como podemos ver, hermanos, el Sermón del Monte, para los que no saben y es primera vez que nos escuchan, comienza desde el capítulo 5 y termina acá exactamente en el verso 29. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice en el 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Vemos que ahí termina, y en el capítulo 8, verso 1 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces aquí determinamos que comienza en el capítulo 5 y termina en el 7, verso 29. Entonces, hermanos, como podemos ver, la gente se maravillaba del Señor Jesús y de su enseñanza. En el verso 28 dice, la gente se admiraba de su doctrina. Se admiraba, y la palabra que usan para referir esta palabra de que la gente se admiraba, la verdad es que es muy difícil de interpretar. Tiene que ver con que estaban atónitos, estaban perplejos, estaban algunos asustados. Y esto incluye, hermanos, que muchas de estas personas estaban tal vez confundidos, porque las cosas que el Señor Jesús les acababa de enseñar en algunos casos eran extremas. En algunos otros casos eran contrario a lo que ellos habían entendido. Cosas como el Señor Jesús, ¿se acuerdan que decía, oíste que fue dicho, no matarás? Pero yo os digo que aquel que se enoje con su hermano ya es culpable del juicio. Entonces esas cosas golpean la conciencia de aquellos que han sido instruidos de una cierta forma y ahora escuchan un mensaje un poquito más fuerte, un poquito más difícil. De por sí, la enseñanza que los señores estos tenían en esa época ya era bastante difícil de cumplir. Y ahora el Señor Jesús dice cosas como el que se comete adulterio es merecedor de castigo, ¿verdad? Pero dice, si la deseas en tu corazón o en tu mente. Ahora las cosas son más difíciles.
Entonces, la gente estaba tan maravillada porque el Señor estaba hablando cosas extremas en cierto punto. Otros estaban admirados y maravillados porque nadie había hablado como él. En otras partes de la Escritura dicen, ¿quién es este hombre? ¿De dónde extrajo su poder? ¿De dónde tiene esta autoridad? Porque les hablaba, dice en el verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en esta frase, hermanos, algunas personas piensan que se refiere a una autoridad cuando les gritan a la gente, que gritan y tienen voz de leones, ¿no? No se refiere exactamente a eso, sino que se refiere a que el Señor Jesús usaba sus propias palabras a la misma altura de la Escritura, de la palabra de Dios, porque Él es Dios. Él no lo había dicho hasta aquí, yo soy, no lo había dicho de esta manera todavía, no había explicado todavía la obra que Él tenía planeada hacer, sino que Él decía, oíste que fue dicho más, yo os digo. La enseñanza de los fariseos y de los escribas era citada de otros fariseos o de otros rabinos o de algún autor o de otras personas. Pero el Señor Jesús hacía referencia a la misma Escritura, pero igualmente hacía referencia, yo digo. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo. Esa es la autoridad del Señor, poniendo las sagradas Escrituras y sus palabras a la misma altura. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero vamos a ver, hermanos, volvamos al verso 24. Vemos que la gente estaba admirada, pero vamos a ver parte de por qué se admiraban. En el libro de Deuteronomio, capítulo 5, bueno, vamos a ver desde el Deuteronomio 30, verso 15, hermanos. Pero déjenme les explico antes de ir para allá, que el Señor Jesús hace algo en estos versículos, comienza a explicar una parábola y hace más o menos un comprimido, comprime todo el mensaje del sermón en esta parábola. Y hace casi lo mismo que hizo Moisés en el libro de Deuteronomio desde el capítulo 5 hasta el capítulo 30. Si ustedes han tenido la oportunidad y si no la han tenido, deberían hacerlo, hacer ese tiempo de leer los primeros 5 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta Deuteronomio, y se van a dar cuenta que Deuteronomio es casi un resumen de los 4 libros anteriores. Vamos a encontrar cosas muy similares y muy parecidas. Entonces, Jesús hace lo mismo que hizo Moisés en el libro de Deuteronomio y específicamente vamos a leer el capítulo 30. Vamos para allá, ¿ya están ahí, hermanos? Espérenme tantito. Deuteronomio 30, verso 15. Dice de esta manera, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy como contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En resumen, el Señor Jesús está haciendo prácticamente lo mismo en el Sermón del Monte, capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vemos que Moisés dice que todos los que guarden los mandamientos de Dios recibirán la vida, ¿verdad? La bendición. Pero el que no obedezca sus mandamientos, ¿qué dice? Tendrá juicio, tendrá muerte. El Señor Jesús dice,
Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Vemos aquí, primeramente, hermanos, vemos dos constructores. Vemos a dos personas construyendo una casa. Posiblemente estas personas, esta es una parábola, no es una historia real, aunque se pueda parecer alguna historia verdadera, pero el Señor está tomando el ejemplo de dos personas que construyen una casa, se supone deben ser similares y posiblemente están en la misma área o en el mismo vecindario. Usan los mismos materiales. La única diferencia de estas dos personas, estos dos constructores, es que uno es sabio y uno escarba profundo hasta encontrar roca firme, donde poner el cimiento de la casa. Todos los que trabajan en construcción saben que es muy importante tener un buen fundamento, ¿verdad? Esto es muy, muy importante para toda construcción. Pero vemos a un hombre insensato, a una persona que quiere una vida fácil, una vida de poca complicación, que se preocupa más por lo externo. Esta persona no quiere escarbar. Si es posible, avienta la base de la casa sobre la misma arena. No quiere tardarse tiempo, quiere buscar lo más fácil. Por lo mismo construye y lo llama el Señor insensato, o de otra forma, necio. Y al otro lo llama una persona sabia, que dedica su tiempo hasta escarbar, hasta llegar a la profundidad necesaria y encontrar un cimiento firme donde poner su casa. La casa, hermanos, tiene que ver con nuestra vida cristiana. Esa casa de la que el Señor está hablando es nuestro caminar diario. Todos nosotros, la casa puede ser, por ejemplo, nuestras motivaciones, nuestros deseos, puede ser nuestra manera de vivir, que la estamos construyendo. Así que cada cosa que nosotros hacemos, en la que ponemos mucho empeño, podría llamarse o lo podríamos conocer como un ladrillo. Pero lo importante es que todo lo que nosotros hagamos esté fundado sobre una roca firme, sobre una roca, un fundamento firme, donde nosotros podamos edificar con seguridad, con sabiduría, una casa. Y no buscar las cosas rápidas. Vemos que después de esto se acerca una tormenta. Parece que el lugar, por lo que el Señor quiere dar a entender, el lugar está muy cerca una casa de la otra. Como les decía, no habla acerca de los materiales, habla acerca del fundamento. Habla acerca de que dos hombres construyen esta casa y que posiblemente lo están construyendo en una época donde no hay lluvia y que tal vez está cerca un río. No vamos a entrar en detalles de qué significa el río, la tormenta o todos esos detalles, sino vamos a buscar el fondo de la enseñanza que el Señor Jesús está tratando de transmitirnos. Vemos que tal vez construyen alrededor o cerca de un río en una temporada seca en la que todo parece bien. Pero el hombre sabio construye su casa sobre un fundamento firme porque está pensando en lo que podría llegar a pasar en medio de una tormenta fuerte. Más adelante dice que descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos. En los dos casos de las dos personas, se supone por eso es que están en el mismo lugar, tal vez son vecinos, van a recibir las mismas tipos de tempestades, los mismos tipos de problemas. La diferencia se va a ver en el final después de la tormenta. El hombre que edificó sobre una roca firme, que dedicó tiempo con sabiduría, esfuerzo, empeño, paciencia, ese hombre al final de una tormenta fuerte, su casa no va a caer. Pero vemos el caso de la persona que no quiere batallarle, que quiere todo rápido. Después de la tormenta, de la misma tormenta, aquí no tiene nada que ver situación económica, no tiene nada que ver estatus social, no tiene nada que ver si tuvo papá o mamá o no tuvo, o la raza, no tuvo nada que ver esto, sino en la manera de construir.
Tiene que ver, hermanos, en pocas palabras, en nuestra manera de vivir. Dice que esta persona insensata, necia, que quiere todo fácil, al final, después de la tormenta, va a tener ruina, destrucción. Todo su esfuerzo se va a ver tirado en el piso. ¿Por qué? Porque no tomó el tiempo, no fue sensato, no tuvo el empeño ni la sabiduría para edificar sobre un fundamento que fuera firme. Ahora, ¿a qué se refiere ese fundamento? Algunas personas se apresuran rápidamente a decir, pues el fundamento es Cristo, y es una super realidad, es verdad, es una verdad absoluta. Mira, vamos a Efesios capítulo 2, Efesios 2:19. Verdaderamente Cristo sí es la roca. Amén. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hasta ahí estamos bien. Nuestro fundamento es Cristo. Nuestra roca es Cristo. Podríamos decir, si nosotros construimos sobre ese fundamento, y el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 3:11, vamos a ver esto también, hermanos, 1 Corintios 3:11, también el apóstol Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que nadie lo puede poner, porque es el único fundamento donde debemos nosotros edificar nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestra manera de vivir. También segunda de Pedro capítulo 2, verso 3. Segunda de Pedro 2, verso 3 dice, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones. Se me hace que es primera. 2:4, sí. Acercaos a él, primera de Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto es muy importante. La piedra del ángulo o el fundamento es Cristo. Esto es una gran verdad de la palabra de Dios. Nadie puede edificar su vida espiritual sobre otra cosa que no sea Cristo. Amén. Todo creyente está consciente de ello. Pero mira, vamos a Romanos 9:33. Romanos 9:33. Tengo algo muy importante que explicarles. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Una vez más vemos que el que cree en él no va a ser avergonzado. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Volvamos a Mateo. A pesar de que Cristo verdaderamente sí es la roca de nuestra salvación, Él es donde nosotros depositamos nuestra fe y sobre nuestra vida espiritual, no es así nada más de fácil. Recordemos, hermanos, por ejemplo, que la Escritura dice, como lo vimos la semana pasada en el capítulo 7, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí tenemos un problema, hermanos, porque
hay verdades bíblicas que hay personas que las han entendido mal y uno de nosotros podríamos ser ellos, de los que se han equivocado, que solamente creer en Cristo de una manera mental es suficiente. Como versículos sacados fuera de contexto, como dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Pero hay personas que lo que se preocupan nada más en pronunciar esas palabras, Jesús es el Señor. Pero viene la Escritura y dice en lugares como en el libro de Lucas y Juan, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no obedeces lo que yo te digo? O sea, el hecho de que digamos las palabras, Jesús es el Señor, y que la Biblia diga que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, pero vamos a lo que quiere decir verdaderamente. ¿Es Jesús tu Señor? O sea, ¿verdaderamente es tu amo? ¿Le obedeces cuando Él dice algo en su palabra? ¿O solamente lo dices de labios? Porque vamos a lo que estamos viendo. Aquí dice el Señor que hubo una persona que edificó sobre una roca y otra persona que edificó sobre arena. Hermanos, la Escritura nos está mostrando dos perfiles, porque solo hay dos perfiles, como vimos que hay dos puertas, una ancha y una angosta. Y no hay una tercera puerta donde van los cristianos que son tibiecitos o que son carnalitos. No, hay una que lleva, vamos a Mateo 7:13, como podemos ver, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si vemos aquí el contraste es una puerta ancha que lleva al infierno. ¿Sí entendemos eso? Y una puerta angosta que lleva a la vida, y pocos la hallan. Aquí no hay una tercera puerta. Aquí no hay otro camino que es término medio para aquellos cristianos calientitos o tibios, o que aquellos que son indecisos, o que dicen es que todavía no es el tiempo del Señor. No, hay dos caminos, uno va al infierno y otro al cielo, y la enseñanza es tajante. En el verso 15 del mismo capítulo 7 vemos a falsos profetas llevando a la gente a esa puerta ancha que lleva al infierno. Y tenemos el caso de verdaderos profetas o predicadores que sí hablan del verdadero evangelio que lleva a la salvación. Tenemos también en el verso 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en qué? En el fuego, el infierno. Vemos frutos, y todo árbol, dice, que da buenos frutos. Verso 18, no puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tenemos dos tipos de personas que suponen ser siervos de Dios, predicadores de Dios. Por cierto, hermanos, este fruto no se refiere a que una manzana se ve bonita y otra se ve fea, sino se refiere a dos frutos, hermanos, uno que es bueno, nutritivo y saludable para nosotros, y uno que es venenoso. Sí sabemos que hay plantas que producen frutos venenosos, ¿verdad? Que si los comemos nos vamos a morir. Pues es exactamente lo que hacen los falsos profetas. Y así también los buenos profetas o predicadores predican las verdades del evangelio que nos van a traer a nosotros crecimiento espiritual. Tenemos también en el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tenemos otros dos tipos de personas, unos que sí servían al Señor de verdad y otros que creen que sirven a Dios, pero el Señor los va a mandar al infierno.
Después de esto dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿cuáles palabras? Las que acabamos de leer. Todo el Sermón del Monte. Cualquier persona, hermanos, que obedece, que pone atención, que tiene importancia en su vida para esa persona, es importante lo que Dios dice en su palabra, va a venir a la escritura, va a poner atención en las predicaciones, va a escudriñar, va a buscar cómo agradar al Señor. Encontramos desde el capítulo 5, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, aquellas personas que no se creen muy importantes delante de Dios y que piensan que por ser ellos tan especiales Dios los escogió, sino personas que saben su miseria espiritual, los cuales después al darse cuenta, al ver la escritura, lloran y claman al Señor por perdón, porque no se sienten merecedores del reino, ni de la misericordia de Dios. Personas que son mansas, personas que son humildes, personas que por causa de seguir las verdades de Dios van a ser vituperadas, burladas, golpeadas y hasta asesinadas, pero lo van a hacer por amor a Dios. Personas, hermanos, que como dice en el capítulo 5, verso 13, que son la sal, que tratan de preservar la vida eterna, que predicar el evangelio de Dios, que la gente sea salva. Personas, como dice el 14, que son luz, donde quiera que van, su manera de vivir demuestra que Dios vive en ellos. Personas que tienen en valor grande la ley de Dios. Personas que se fijan a la hora de enojarse, de no pecar. Es imposible que no nos enojemos, pero que a la hora que estamos enojados, procuremos no pecar, no ofender a las personas. Y si lo hemos hecho, tratar de buscar perdón. Personas que estamos pendientes de no caer en pecados sexuales. Personas que estamos tratando de guardar nuestro matrimonio. Personas que estamos tratando de amar aún a nuestros enemigos. Fíjate, intentando, haciendo la lucha de amar a nuestros enemigos. Cualquiera que hace estas palabras que yo les estoy diciendo, lo voy a comparar, dice el Señor, a un hombre sabio que edifica su casa sobre una roca, sobre la roca, sobre un verdadero fundamento. De tal manera, hermanos, que también este tipo de personas ponen atención a ser bondadosos, personas que ponen atención a estar en oración constante, tener comunión con Dios, orar de una manera correcta. Porque nos vamos a dirigir al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a nuestro compadre, sino a Dios, al gobernador del universo. Que también que cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, corremos en ayuno, en oración. Que cuando vemos la incapacidad de nosotros, volvemos a correr a Cristo y buscar su gracia. Personas que vemos, que tratamos de cuidar lo que vemos, personas que tratamos de buscar qué es lo que oímos, porque somos el templo de Dios. Hay tantas cosas que el Señor nos ha mostrado en este Sermón del Monte, hermanos, que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Cómo vemos el dinero, las cosas materiales, como si nos afanamos tanto por nuestra vida, que estamos tan preocupados si vamos a tener que comer o qué beber, y no confiamos en el Señor, el juzgar a unos a otros, el no amarnos unos a otros, hermanos. Hay tantas cosas que el Señor nos ha mostrado en esto y sería bueno que pongamos atención a cada una de ellas. No vamos a ser perfectos, pero procuramos hacerlo. Así que de tal manera, hermanos, les recuerdo que esta parábola o todo este sermón del monte no fue dado a ateos, a homosexuales, no fue dado a lesbianas, a feministas, fueron a personas que suponían ser el pueblo de Dios. En nuestro lenguaje más entendible, personas cristianas, creyentes, personas que tal vez pertenecían a la misma iglesia, por decirlo de una manera, personas que fueron expuestas al mismo sermón, que tal vez echaron sus ofrendas o diezmos en la misma canasta, que tal vez comieron juntos,
que ellos pensaban ser hijos de Dios. Y como lo vimos en el verso 23 del capítulo 22, el verso 23, nunca los conocí, dijo el Señor. Apártense de mí, malditos, fue la palabra que él usó. Nunca tuve una comunión con ustedes, pero ellos creían tener comunión con Dios, ser hijos de Dios, y por las obras que ellos hacían, pensaban que tenían un puesto muy grande delante de Dios, allá en el cielo. Pero vemos el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todas las que acaba de decir, todas las que dijo. Lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenemos otra vez, hermanos, voy a recalcarlo, el ejemplo de dos personas, uno prudente, sabio, obediente, y uno insensato, necio, desobediente, que no obedece a la voz de Dios. Es verdad que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso no lo podemos cambiar, y bendito sea el Señor, porque eso es un regalo que Él nos ha dado a nosotros. Pero nuestra fe, como dice Santiago, hermanos, vamos para allá. Esa fe que nosotros pronunciamos con nuestros labios, Santiago, capítulo 2, verso 14, tiene que tener obras, una manifestación de que esa obra o esa fe es viva. Verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto ya lo he dicho antes, hermanos. Si vemos a una persona que tiene frío y tiene hambre y que nosotros digamos, caliéntate, te deseo lo mejor y que puedas sustentarte, ¿le sirve de algo eso, hermano? No. Si de verdad te importa la situación de esa persona, ¿qué es lo que le sirve a esa persona? No que lo digas, sino que se lo proveas. Asimismo, hermanos, la fe, si no tiene una manifestación de que de verdad nos importa, que es verdadero, que sí lo creemos y nos movemos en consecuencia a ello, es una fe verdadera. Verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es algo un poco confuso, porque hay personas que hacen cosas para mostrar que tienen fe, pero no. El creyente verdadero hace cosas porque ama al Señor y quiere agradarle, por amor, por agradecimiento. Eso nos mueve, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos obliga, porque nosotros sentimos ese amor, sentimos la necesidad de devolverle, aunque sabemos que no podemos pagarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Más adelante en el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. O sea, las obras es el espíritu de la fe. Es como cuando nosotros respiramos, ¿qué es lo que hacemos si vemos un cuerpo tirado? ¿Qué es lo que hacemos? Revisar si está respirando, ¿verdad? Si no está respirando, es posiblemente ya está muerto. Si no tiene latidos en su corazón, ya está muerto. La fe que no tiene obras es como un cuerpo de un muerto, ya no tiene vida. No hay nada más que un buen deseo, una buena palabra. Son palabras, como decía el mismo Santiago, también los demonios creen y tiemblan. Esa es la fe de muchos creyentes, en su mayoría, o los que dicen ser creyentes hoy en día. Dicen creer en Dios porque se levantan en la mañana y dicen gracias a Dios por este día, porque dan gracias por su sueldo, porque dan gracias por sus alimentos, pero a la hora
de practicar las verdades de Dios, muestran lo que realmente son. Siguen siendo personas que no han sido renovadas porque nada más están en una iglesia, tal vez por propósitos personales o solamente porque les han dicho que Dios hace milagros. Y esa no es una verdadera fe. La verdadera fe es a pesar de que Dios no nos dé lo que nosotros queremos que nos dé y mantenernos creyendo. Tenemos el ejemplo de Job. Ahora el Señor, volvamos a Mateo. ¿O saben qué? Vamos a Santiago, ahí mismo Santiago 1. Verso 19. En esencia son las enseñanzas del Señor las que sus apóstoles después estuvieron predicando. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es la situación. Volvamos a Mateo 7, verso 24. En este entonces, hermanos, todo el pueblo judío, el que pretendía ser el pueblo de Dios, muchos de ellos estaban siendo engañados. Recordemos que el Señor les estaba diciendo que había una puerta ancha y que muchos estaban entrando por ella. Esa es la realidad de nuestra vida hoy en día, hermanos, de nuestra situación hoy en día. Muchas personas están yendo por esa puerta ancha. Muchas personas están yendo por esa puerta creyendo que van para el cielo, nomás porque llenaron una tarjeta de afiliación a una iglesia, tal vez tienen un gafete de algún servidor o prestan un servicio en un púlpito. Están edificando sobre arena. Están edificando, hermanos, sobre tierra que es delicada, suave, que en el menor movimiento va a caer esa edificación. Ahora, vamos a Lucas capítulo 6, verso 47. Lucas 6, verso 47. Verso 46. Este es un pasaje paralelo del Sermón del Monte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante o parecido. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquí vemos detalles más específicos. Vemos que este mismo hombre, escarbó muy profundo y buscó el cimiento fuerte. Y dice que puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino la inundación, la casa no pudo caer. Verso 49, más el que oyó y no hizo. Y aquí podemos ver, hermanos, de qué se trata esto. Creer en Jesús, claro que es el fundamento, pero también obedecerle. Entonces son dos cosas que son inseparables. La fe sin obras es muerta, así que nuestra fe debe manifestar obras. Nuestra fe no debe ser nada más de palabra, debe de tener acción, y eso se ve en obediencia a la palabra de Dios. Podría preguntarse alguien aquí en este lugar, ¿pero obedecer qué cosa? Bueno, sería bueno si pudiéramos poner atención al Sermón del Monte. Aquí hay muchas cosas muy importantes para nosotros. Por eso es que tomamos la decisión con nuestros hermanos de presentar esta parte como algo que debía ser como una especie de fundamento para esta congregación. Que estemos convencidos de que verdaderamente nosotros, cada uno de nosotros, o la congregación completa está edificando sobre una roca, sobre la roca.
Y la roca, hermanos, como acabamos de ver, es Cristo, pero en esta oportunidad, como dice Mateo y Lucas, son sus palabras. Así que si nosotros queremos edificar sobre la roca, tenemos que poner atención a las palabras de Jesús. Creer en Jesús no solo es mental, creer en Jesús es creerle. Creer en Jesús es que Él sea nuestro amo. Y como nuestro amo y Señor, nosotros debemos obedecer. No hay opción. No hay opción. Por eso es que en el tiempo de esclavos, hermanos, sabemos que un esclavo no tenía derechos, ¿verdad? Nosotros tenemos nada más el derecho de obedecer a Dios y de esperar con paciencia a recibir sus bendiciones, que muchas veces no van a ser terrenales, van a ser espirituales. Mas si nosotros obedecemos a Dios sin estar buscando algún beneficio terrenal, es muy probable que Dios aún nos dé las cosas terrenales. Tenemos que figurar eso en nuestras mentes, en nuestros corazones, y buscar a Dios, buscar ser obedientes a Él, no por lo que Él nos puede dar, sino por lo que ya nos dio, que es la salvación para nuestras almas. Entonces, hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo aquel que diga Señor, no todo aquel que preste un servicio a Dios va a recibir ese galardón que es la vida eterna. Pero muchos están creyendo hoy en día, hermanos, que son creyentes. Y es más, y esas personas piensan que son de los mejores. Porque, no, yo cuando era del mundo, yo dejé muchas cosas, yo dejé las drogas, las mujeres, los vicios, las borracheras, o sea, merece un premio tal persona, ¿no? O sea, qué gran sacrificio hizo por Dios, ¿no? O sea, Dios merece darle, esa persona merece gran recompensa. Eso es lo menos que se espera, que una persona que de verdad se ha arrepentido abandone esa vida. Y seguimos luchando con comportamientos internos, pero no por eso podemos pensar que Dios nos debe algo. No, no es así. Nosotros le debemos todo. Así que Dios no nos debe nada, nosotros le debemos todo, y lo que Dios nos manda es que edifiquemos sobre una roca, sobre la roca, que es su enseñanza, su doctrina, sus mandamientos. Mira, Juan 14, vamos para allá. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Por eso es que muchos de sus discípulos, después de escuchar al Señor predicar, decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá seguir? Pues la respuesta de Dios, hermanos, y esto es maravilloso, Él dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios nada es imposible, porque Él no solo nos salva, sino que también Él nos da la fuerza y nos transforma. Para seguir adelante nos da toda la capacidad que nosotros necesitamos, pero necesitamos también creer y movernos. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. De eso se trata. Si amamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Y dice también que en Él creyere no será avergonzado. ¿A qué se refiere? Hay personas que dicen, vamos a tocar puertas, vamos a predicar, al cabo la Escritura dice que no seremos avergonzados. No, no dice eso, seremos avergonzados muchas veces así, y hasta golpeados, insultados. Lo que dice es que en ese día
Cuando el Señor esté juzgando a todos, desde el más grande al más chico, no seremos avergonzados si creemos en Él, si fuimos obedientes a Él. No seremos avergonzados, porque las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y es palabra de Dios, pero necesitamos obedecerle. Necesitamos poner atención a lo que Él dice. Amén, hermanos. Entonces, Romanos 6 también nos dice, hermanos, lo que estamos viendo es que creer en Jesús no solamente es decir yo creo en Él, no, es movernos. Yo me muevo, diría alguien, todos los domingos me levanto muy temprano a las 9 de la mañana para estar a las 10 en la iglesia. Me levanto de madrugada. Bueno, eso es bueno y hay que hacerlo, pero no lo es todo. Amén. Así que si somos salvos por gracia, no la podemos alcanzar la salvación por nuestras obras, por portarnos bien, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Que podemos seguir pecando? De ninguna manera. Capítulo 6, verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el momento en que nosotros creímos en Jesús, muere nuestro viejo yo, es sepultado juntamente con Cristo, crucificado juntamente con Cristo, y es lo que representa el bautismo. Cuando nosotros ingresamos al agua, es una representación, representa que vamos a la tumba, morimos a nuestra pasada manera de vivir y salimos para andar en nueva vida, como dice el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto es maravilloso. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no tiene gobierno sobre nosotros, quien gobierna es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu. Y podemos vencer el pecado. Debemos orar, clamar, como dijo el Señor en el Sermón del Monte. Aquellos bienaventurados los que lloran, los que al ver su situación delante de las verdades maravillosas de Dios, nos sentimos mugrosos delante de Él, no merecedores. Por eso lloramos, por eso clamamos y buscamos nuevamente su gracia y somos restaurados y podemos seguir adelante, porque nosotros delante de Dios somos inútiles por nuestras propias fuerzas. Pero Él nos ha hecho dignos, porque Él es digno y nosotros estamos vestidos de Él. Así que no debe reinar el pecado en nuestros cuerpos mortales para que le sirvamos al pecado, sino le sirvamos a Dios en vida nueva. Amén. Otro aspecto que vemos en esta parábola, hermanos, ya quedó claro, ¿verdad?, de que sí somos salvos por gracia, no por obras, pero somos salvos para andar en buenas obras. Y esto de creer en Cristo no solamente es algo mental, algo que tener buenos deseos, sino más bien también tiene que ver con acciones. Obedecer a Dios, poner atención a su palabra, sabiendo que no lo vamos a lograr, pero ser perfectos, pero nos vamos a esforzar y vamos a caer y nos vamos a volver a levantar. Pero ¿qué quiere decir la tormenta que se avecina? La siguiente parte, vemos que menciona una tormenta. Mateo 7,
En el verso 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pero vemos el caso opuesto. Vemos la persona que edificó sobre sentimientos, pensamientos, comodidades, motivaciones equivocadas, fama, dinero o cualquier cosa terrenal. Vemos que esta persona es la que edifica sobre una arena, tierra o arena más bien, un terreno que no es bueno. Ese terreno, por cierto, se lo vendió el falso profeta, que le dijo, tú serás el ungido de Dios, o tú vas a ser grande, o Dios tiene grandes propósitos para ti, Dios quiere sacar lo mejor de ti aquí y ahora. Ese es sembrar, más bien edificar sobre arena. Esa tormenta puede ser, y lo podemos ver muy terrenalmente hablando, son personas, hermanos, y lo hemos visto, se ha vivido, nosotros tal vez pasamos por algo parecido. Vamos a ver dos aspectos aquí. El primero es terrenal, personas que vienen a Cristo porque les han dicho que Dios es bueno y sí lo es. Personas que les han dicho que Dios puede reparar tu matrimonio y sí lo puede hacer. Personas que les han dicho que Dios tiene grandes propósitos para ti, sí los tiene, que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo. Y vienen a Él y empiezan a construir sobre un terreno que es arenoso. No vinieron a Cristo en arrepentimiento, no vinieron a Cristo porque se reconocen que necesitan un Salvador, porque no pueden ver en sí mismos la pecaminosidad, la maldad que mora en sí mismos, sino que vinieron a decirles, ¿tienes problemas? Ven a Cristo y Él tiene soluciones para ti. Esas personas edificaron sobre arena. Cuando vienen las pruebas terrenales, la pérdida de un familiar, una enfermedad sin cura, problemas en el matrimonio, problemas dentro de la misma iglesia, problemas de todo tipo, pérdida del trabajo, una racha mala de mala suerte que se conoce como mala suerte. Entonces, ¿qué hacen este tipo de personas? Se van, porque ya no creen en Dios. Todo lo que edificaron, podrían haber estado sirviendo en una iglesia, pudieron hasta haber fundado una iglesia, pero cuando vino la tempestad, todo lo que construyeron cayó, se quedó ahí y obviamente recibió pérdida, ¿verdad? Bueno, esto suena muy interesante, es muy común. Y vamos a ver un ejemplo en Mateo capítulo 13, verso 18. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Ahí hay muchas verdades muy, muy maravillosas. Capítulo 13, vamos a ver desde el verso 18 la explicación del Señor Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es este tipo de personas que no sembraron, aunque menciona piedras acá, ellos no edificaron sobre el fundamento que es Cristo. Ellos no edificaron sobre la obediencia a su palabra, sino que es una semilla que la palabra cayó muy superficialmente, que buscaba nada más los beneficios que puede obtener de Dios. Personas que vienen a Cristo nomás buscando soluciones inmediatas, porque ya fueron con el brujo y les robó todo su dinero, ya buscaron comprar la lotería y no ganaron nada. Ya fueron a todas partes, bueno, más queda Dios. Vamos a ver, en aquella iglesia dicen que hay milagros y andan de lugar en lugar y a veces Dios responde a sus oraciones. Entonces se quedan porque dicen aquí sí está Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen las pruebas o la persecución, comienzan a servir mucho, pero cuando llegan estas cosas, mejor se van.
porque no tienen duración, porque no hay profundidad en ellos, todo es superficial. Vemos que estas personas estaban edificando sobre arena. Esa tormenta, hermanos, de la que habla la Escritura, no es precisamente este tipo de problemas. Sí pasan, y es el primer aspecto que podemos ver, y es muy común en las iglesias, gente que se desanima por A o B motivo y deja, porque no tienen profundidad. La palabra no dio fruto en ellos. Al contrario, vemos las personas que de verdad la palabra cayó en corazones, en tierra fértil, produjo frutos. Por eso estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Por eso estamos aquí, porque Dios está produciendo esos frutos en nosotros. Entonces vemos, hermanos, volvamos a Mateo, lo que realmente el Señor quiere decir, porque podemos decir, bueno, esto pasa y debemos preocuparnos verdaderamente que no nos pase a nosotros. Sí tenemos que poner atención, pero es más peligroso, hermanos, el destino de nuestras almas. El Señor a lo que está verdaderamente hablando es al juicio venidero. Es el juicio, hermanos, en el versículo del capítulo 7, verso 13. Vamos a volver a repetir las consecuencias de seguir el camino incorrecto, porque solo hay dos opciones, la obediencia o la desobediencia, la puerta ancha y la angosta, ¿verdad? Seguir a Dios o no seguirlo, edificar sobre la roca o edificar sobre la arena. Y todos estos aspectos, uno lleva al cielo, la vida eterna, y el otro lleva al infierno. No hay medias tintas, o es o no es. Entonces, el Señor lo que está diciendo, hermanos, verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Creo que lo más miserable, terrible, triste, y la peor desgracia que puede tener un ser humano es creer que va para el cielo cuando va directo para el infierno. Personas, hermanos, que piensan que por las grandes proezas que hacen para Dios, que piensan que van a tener un trono sentado al lado del mismo Señor Jesucristo, pero que van derechito al infierno. Como vimos la semana pasada, no todos los que me dicen Señor, Señor, no todo aquel que hace milagros, no todo aquel que predica, no todo aquel que parece un gran ungido de Dios lo es. Por sus frutos los conoceremos. ¿Son fieles a la palabra? ¿La predican? ¿No les importa si van a ofender a unas personas? ¿No les importa perder ingresos por predicar la verdad del evangelio? ¿No les importa a estas personas de verdad ser golpeados, ultrajados o hasta asesinados? Por sus frutos los conocerá, dice el Señor. Hay muchas personas que están edificando su casa sobre la arena. Cuando venga el juicio de Dios sobre esta tierra, los que están edificando sobre la roca van a tener recompensa. Lo que edificaron va a permanecer. La Escritura dice, el mismo Señor lo dijo, que ni una jota ni una tilde será quitada, sino que su palabra permanece para siempre, ¿verdad? Asimismo, todo aquel árbol que es plantado junto al arroyo, que dice prevalecerá. Si nosotros edificamos sobre la roca, hermanos, cuando el Señor venga a pedirnos cuentas, no vamos a ser avergonzados. Pero si nuestras intenciones son diferentes, si nosotros creemos en el Señor Jesús, pero pensamos que ese creer no nos hace acreedores o no nos obliga a obedecerle, estamos sembrando sobre arena, estamos edificando sobre arena. Si para nosotros nuestra justificación es que Dios es bueno y que nos ha dado gracia, y gracias a Dios por esa bendición,
y que por eso creemos que a Dios ya no le importa la santidad, estamos sembrando, edificando en arena. Y cuando venga el Señor, eso será destruido, será destrucción. No importa cuántos años estemos en el Evangelio, cuánto sabemos de la Escritura, porque eso va a ser peor. La misma Escritura dice en Santiago: no os hagáis maestros a muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque vamos a saber, tener más conocimiento de aquellas cosas que no debíamos hacer y que nos justificábamos, agarrando la gracia de Dios como excusa para seguir pecando. Eso es edificar sobre arena. Y va a haber destrucción. Cuando el Señor venga, algunos se van a presentar y van a decir: Señor, yo pertenecía a la iglesia tal, y yo hacía tantas cosas por ti. ¿Y qué va a decir el Señor? Apártense de mí, no los conozco. Ahí es a lo que se refiere, que cayó su edificación, su casa, y fue grande su ruina. Y estas personas serán avergonzadas. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Segunda de Pedro, ya vamos a terminar, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro 3, 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, desde el 9, hermanos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Es una realidad, hermanos, que existe un infierno, pero nosotros, si creemos en el Señor y somos obedientes a Él, o por lo menos nos esforzamos por ser obedientes lo más que se pueda, no vamos a ver el infierno, porque le creemos a Él. Y porque le creemos y Él es nuestro Señor, para nosotros lo es, le obedecemos o le intentamos hacer. Y cada vez que fallamos, lloramos al ver nuestra condición. Pero confiamos que Él tiene grandes promesas para nosotros, que nos va a dar cielo nuevo, tierra nueva, donde no va a haber tristeza, llanto, dolor. Pero necesitamos soportar en este momento, hermanos, toda adversidad, toda dificultad, y seguir luchando con nuestro yo, que no quiere agradar a Dios. Queremos comodidades, queremos lujos, queremos vanidades de este mundo, y en algunos casos queremos seguir deleitándonos en el pecado, pero esto debe de terminar. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque nos das la oportunidad un día más de contemplar tu voluntad, Señor. Nosotros hemos creído en ese sacrificio tan grande que hiciste a favor nuestro, pero nos cuesta entender ese sacrificio, Señor, y nuestra condición delante de ti, esa condición de pecado que todavía no somos conscientes, Señor. A veces pensamos que no somos merecedores, pero también a veces nos sentimos o vivimos como si sí lo fuéramos. Señor, hay cosas que no decimos, pero con nuestros hechos negamos tu palabra, Señor. Negamos tu obra en nosotros.
Hay cosas que tal vez en lo engañoso de nuestro corazón no nos damos cuenta que estamos mal, pero necesitamos que tu palabra siempre golpee esas áreas, Señor, pero que también nos despierte, Señor, de manera que podamos reaccionar en contra de esas áreas que tú aborreces todavía en nosotros, Señor. Produce ese cambio en nuestras vidas, Señor. Danos la capacidad, o más bien, concédenos hacer uso de esa capacidad que ya nos diste, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, hacer uso de ese poder para vencer, Señor, nuestra propia carnalidad. Reconocemos que nuestros cuerpos y nuestros miembros están viciados al pecado, Señor, pero necesitamos una fuerza externa, que es la que tú produces, Señor, y confiar en ella para poder vencer, Padre. Que tu Espíritu, Señor, nos dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquellos que se sienten tan miserables, Señor, que es buena cosa que tu palabra les hace sentir miserables, también puedan encontrar el consuelo en tu palabra y en tu gracia, Señor, y reconocer que no somos merecedores de tu favor, Señor. Pero también aquellos, Señor, que están tan confiados en tu gracia, de manera que no se preocupan por el estado de su alma, Señor. Mortifícales, Señor, de manera que puedan arrepentirse en este momento, Señor, y dejar ese camino de perdición. No dejes, Señor, que nos perdamos por la necedad de nuestros corazones. No dejes, Señor, que nos dejemos llevar por nuestros impulsos terrenales, Señor. No dejes, Padre, que nos dejemos llevar por nuestros propios consejos, sino que nuestra regla siempre sea tu palabra, Señor, y que nuestros deseos sean tus deseos, Señor. Haz una obra maravillosa, Señor, en medio de nosotros. Aquellos que todavía no creen en ti verdaderamente, Señor, conviérteles esta mañana, Señor. Aquellos que todavía dudan, Señor, dales convicciones. Y aquellos, Señor, que se sienten miserables, trae la paz que solo tú puedes dar, Señor. Y que sigamos esforzándonos como un solo cuerpo para agradarte, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y seguimos confiando en ti, Padre. Muchas gracias por tus bendiciones, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.